Ya, ahora sí estamos grabando. Ya chicos, buenos días, ¿cómo están? Ya, entonces lo que les había dicho, la clase hoy día, porfa, de nuevo tomar apunte en su cuaderno. De todas maneras, yo ya les subí la tarea, ya se las publiqué. Ustedes ya tienen, ¿cierto? La infografía es que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? De fondo están viendo las notas de ustedes. Bueno, yo les digo notas, pero recuerden que son porcentajes. Este año estamos trabajando con porcentajes, ahí creo que lo ven todo. Entonces, mientras tanto, para que ustedes lo vean, lo revisen y hagan todo eso. De todas maneras, estaban bastante bien las infografías. En lo que no me fijé, o en que hice como un poquito más flexibilidad, en la cantidad de texto, ¿ya? Pero lo demás súper bien, la información que se subió, que se escogió, ¿cierto? En la mayoría por lo menos, ¿ya? Entonces, les explico más o menos este Excel. Voy a bajar un poquito, a ver si puedo. Entonces, si ustedes se fijan, se me perdió, de la al 12, ¿cierto? Son los indicadores. Entonces ahí están cada indicador. Si ustedes se fijan, la segunda columna está vacía porque esa corresponde a las tareas. Entonces se las voy a mostrar, yo creo que ya al final de la hora, para que ustedes me digan si está bien o no, para yo pasar la información a esta tabla, ¿ya? Y la sumatoria de acá, ¿cierto? Esta es la sumatoria del puntaje. El puntaje total es 36, por el momento es 33 porque me falta la columna número 2, ¿ya? El porcentaje que se asocia, ¿cierto?, al puntaje, ¿ya? Entonces, no sé si me faltó, porque aquí cuando estaba revisando, no sé si le puse la nota a todos los integrantes del grupo. Entonces, si me faltó, me avisan. Según yo, no, pero parece que sí. Entonces, ahí tengo la duda. Pero esas son las notas por si acaso por el momento, ¿ya? Al final de la hora, cuando supongo que estén más gente, porque quedan 2 minutos para que lleguen, lo atrasado, entonces ahí revisamos eso, ¿ya? Entonces esos son los puntajes por el momento. Si hay algunas notas en roja, otras en azul y otras en negro, no tienen ninguna diferencia, por si acaso. Eso, mientras tanto. Raimundo, dígame. Perdón de nuevo. Se le escucha como robot. Raimundo, o no se escucha, no sé cuál de las dos. Profe, ahora sí. Ahora sí. Ya, ¿por qué salgo con cero si yo había hecho la infografía con mi grupo? David Cabía y Maquini Mesa. ¿Y me lo enviaron? Sí, se lo enviamos. Le enviamos el boceto y la infografía. ¿Me lo pueden enviar nuevamente? Me reenvían el correo que ya me habían enviado. Ya, ok. ¿Ya? Si lo pueden hacer al tiro y yo les confirmo enseguida que de su llegada del correo. ¿Ya? Gracias, Valeria, ya les hizo un documento, o sea, lo que me escribía por si acaso. Ya, entonces son las 11:10, vamos a empezar. Vamos a empezar, chicos, entonces. ¿Ya? Raimundo, le voy a bajar la manito por si acaso. Ya, muchas gracias. Me avisan cuando me reenvíen la infografía para yo confirmarles. ¿Ya? Porque según yo no la he recibido. Pero si ustedes dicen, quizás pusieron mal el correo, quizás yo me traspapelé, pueden pasar muchas cosas.
Ya chicos, vamos a empezar entonces, como les comentaba, la semana pasada nosotros alcanzamos a revisar 5 infografías, si es que recuerdo bien, y estaban relacionadas con fenómenos ondulatorios, con reflexión, refracción, difracción, transmisión. Lo que vamos a ver hoy día sigue siendo un poquito, vamos a seguir hablando del sonido, obviamente. Nos quedan creo que 2 fenómenos ondulatorios y los demás son características del sonido, ¿ya? Sobre la contaminación acústica y la velocidad del sonido como tal, ¿ya? Así que vamos a empezar a revisar las infografías que nos quedan. Vamos a partir de la infografía de Adriasola y Vargas, que es el efecto Doppler. El efecto Doppler sigue siendo un fenómeno ondulatorio por si acaso, ¿ya? En este caso, en el efecto Doppler hay una percepción del sonido, o sea, perdón, de la frecuencia distinta, ¿ya? Aquí hay que dejar claro lo siguiente, la frecuencia no cambia, la frecuencia jamás, jamás, jamás cambia, pero se modifica por un movimiento relativo entre lo que es la fuente y el receptor. La fuente viene siendo el objeto, la persona que emite el sonido. Ya puede ser una sirena, un parlante, una radio, cualquier objeto, ¿cierto? Obviamente, o puede ser una persona también. ¿Ya? Eso va a ser la fuente, el que emita un sonido. Y el receptor va a ser el que lo va a escuchar, el que lo va a recibir. Entonces, en ese caso, el receptor va a ser, vamos a ser nosotros, va a ser una persona. ¿Ya? Entonces, revisemos lo que escribieron sus compañeros en esta infografía. Ya, disculpen, tuve un pequeño inconveniente. Entonces, el efecto Doppler. El efecto Doppler dice, es el cambio de frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor o foco de onda y el receptor u observador se desplazan uno respecto del otro. Ya, entonces eso vendría siendo el efecto Doppler. Ya se percibe de manera distinta. Raimundo. Ahí le envié los dos trabajos, estamos ok. El que dice trabajo terminado es entonces la infografía. Sí, hay uno que le mandé de infografía y hay otro que es de boceto. Ah, ya, ya. Es que estaba en Word. Ah, ya. Ya, muchas gracias. Entonces, el efecto Doppler es cuando yo percibo una frecuencia distinta, ¿cierto? Pero esto se debe solamente porque puede ser que el receptor esté en movimiento o la fuente, ¿ya? Por eso se ocurre el efecto Doppler. Entonces aquí hay algunas aplicaciones. Aquí haciendo un paréntesis. Puede ser que la fuente esté moviéndose, por ejemplo, cuando la ambulancia se está acercando o cuando se está alejando. O puede ser que yo también me empiece a mover, ¿ya? Entonces también va a ocurrir el efecto Doppler. Entonces puede ocurrir porque la fuente se mueve, porque el receptor se mueve o porque, porque ambos están en movimiento, perdón, porque ambos están en movimiento, ¿ya?
Por esas tres cosas puede ocurrir. Cuando se están acercando, por ejemplo, ocurre lo que pasa aquí adelante. No sé si ven dónde tengo el mouse. Este es una especie de tren, parece. Y adelante, si nosotros nos fijamos, estos circulitos están más juntos, ¿ya? Entonces se va a formar una frecuencia con tono agudo, ¿ya? Y en la parte de atrás, en la parte de atrás, las ondas están más separadas, entonces vamos a escuchar un tono más grave, más ronco. En cambio, cuando algo se acerque, ¿cierto? Que esté emitiendo sonido, obviamente, lo vamos a escuchar más agudo, ya más chillón. Ahora sí nos vamos a las aplicaciones. Las aplicaciones dice, el efecto Doppler fue descubierto en 1842 por Christian Doppler. Doppler propuso este efecto en su tratado über das, eso no lo voy a pronunciar porque no puedo, pero entre paréntesis dice sobre el color de la luz en estrellas binarias y otros astros, ¿ya? El efecto Doppler se utiliza en astronomía, ¿cierto? Ahí aparecen algunas aplicaciones para calcular la velocidad a que las estrellas y galaxias se están acercando o alejando de la Tierra. Entonces, cuando se están acercando, cuando se están alejando, van a emitir un rango de luz en particular, ¿ya? Por si acaso. Por ejemplo, cuando se están alejando, van a tender a irradiar en el color azul, ¿ya? Y cuando se están acercando, en el color rojo. Entonces, de esa manera, los astrónomos, ¿cierto? Cuando estudian las estrellas, galaxias, cualquier cuerpo celeste, sabe si se está acercando o se está alejando según el efecto Doppler, ¿ya? Los radares, dice, en algunos tipos para medir la velocidad de objetos detectados. Entonces los radares es una especie como de antena gigantesca que emite ondas electromagnéticas, ¿ya? Y van a viajar hasta detectar un objeto, puede ser cualquier objeto. El que esté en su camino lo van a detectar por si acaso, ¿ya? Entonces también sirve para el uso del radar. En cuanto a la medicina, dice, en imágenes médicas y algunas veces en la medición de flujos sanguíneos, si eso es correcto. Y también hay unos exámenes que se llaman Doppler, ya que obviamente ocupan el efecto Doppler por si acaso. Entonces el efecto Doppler, igual que todos los fenómenos ondulatorios, recuerden que se puede utilizar en sonido y en luz, ¿ya? Seguimos. Dato curioso, dice, el efecto Doppler ha aparecido en series de televisión como The Big Bang Theory, serie que ha sido conocida por mostrar la vida de cuatro físicos. En un capítulo de esta serie, en la primera temporada, se hace mención al efecto Doppler cuando el personaje Sheldon va a una fiesta de disfraces con su disfraz del efecto Doppler, haciendo demostraciones de este mismo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un dato curioso. Fíjense en este dibujo que está acá, le voy a hacer zoom. Entonces, fíjense, bueno, hay una persona, ¿cierto? Y hay un parlante. Este parlante está emitiendo un sonido, por eso son estos círculos. Estos signos simulan las ondas que nosotros trabajamos, ¿ya? A estos círculos se le llaman frentes de onda por si acaso. Es como cuando uno tira una piedra en un agua o en un lago o en el mar, ¿cierto? Y se van formando como círculos concéntricos, cada vez más grandes. Entonces esos son los círculos que también se pueden formar acá en el aire, ¿ya? Entonces, si nosotros nos fijamos alrededor del parlante, todos estos círculos tienen la misma distancia. Por lo tanto, cuando tienen la misma distancia, no hay efecto Doppler, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que ni el parlante, ni este personaje, ni esta persona se está moviendo. En cambio, voy a irme a la imagen de arriba, aquí. En esta imagen, si ustedes se fijan, también hay círculos concéntricos, pero la diferencia es que adelante los frentes de ondas son más seguiditos, ¿ya? Eso significa que tiene una mayor frecuencia. En cambio, en la parte de atrás, los frentes de ondas están más alejados uno que de otro, por lo tanto la frecuencia aumenta. O sea, perdón, disminuye. Disminuye. Entonces aquí vamos a escuchar un tono grave, ¿ya? Y adelante un tono agudo. Entonces esa es la diferencia entre el efecto Doppler y cuando no hay ningún cuerpo que se está moviendo, ¿ya? Entonces, dejar algo súper claro. El efecto Doppler es
obviamente se percibe la frecuencia de manera distinta, pero es por el movimiento. No es que la frecuencia cambie, porque la frecuencia nunca cambia. Oh, no puedo. Ahí está. Porque la frecuencia nunca cambia. Se percibe de manera distinta, depende de, o sea, por este movimiento relativo. ¿Ya? Lo último dice, ejemplo, la ambulancia de esta imagen se mueve hacia la izquierda. Se mueve de izquierda a derecha. Cuando se acerca a la chica que lleva un maletín, la onda se comprime, que es la parte de adelante, ¿ya? Porque en ambas chicas tiene maletín, entonces la parte de adelante la onda se comprime. Eso significa que la longitud de onda es corta, la frecuencia alta y el tono del sonido percibido será agudo. ¿Ya? Entonces lo que habíamos dicho, eso es parte muy importante la que está acá y cómo lo explican. Por otro lado, cuando la ambulancia se aleja, a la izquierda de la imagen pasa todo lo contrario. La onda se descomprime, la longitud de onda se alarga y la frecuencia es baja. Y el tono que percibe la chica que lleva el bolso será grave. ¿Ya? Entonces ahí está súper bien explicado. Está la bibliografía para que ustedes, si quieren, puedan revisarla, los integrantes y obviamente curso y asignatura. Así que muy bien. ¿Ya? No sé si alguien quiere preguntar sobre algo sobre este fenómeno. ¿No? Ya, nos vamos a ir a la siguiente, que es la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, ¿cierto? En los tipos de medios, ¿cierto? Espérame, ahí está. En los tipos de medio y especialmente en el aire, ¿ya? De este tema hay dos infografías, vamos a revisar una. Si al final nos queda tiempo, vamos a revisar la segunda, ¿ya? Entonces, la velocidad del sonido. Nosotros acá tenemos tres medios, el sólido, líquido y gaseoso. Hay un cuarto estado de la materia que es el estado plasmático, pero en enseñanza media no se ve, ya porque es un poquito más complicado que los demás. Entonces, sí. Entonces el sonido va a viajar mucho más rápido en lo que es el sólido, porque las partículas en el sólido están mucho más juntas, entonces más fácil y más rápido que el sonido pueda viajar. En cambio, en el estado líquido, las partículas siguen estando juntas, pero tienen mayor movilidad, ¿ya? Por lo tanto, el sonido va a viajar un poco más lento y finalmente en el aire, las partículas van a viajar lento, ¿ya? Si los comparamos en los tres estados de la materia, en el aire van a viajar mucho, mucho, mucho más lento. Entonces, ¿de qué depende la velocidad? Depende de la densidad, depende de la temperatura, de la elasticidad y la presión. De esos factores va a depender. En un día de calor, el sonido va a tender a irse hacia arriba y en un día de frío va a tender a irse hacia abajo. Eso está relacionado con las densidades, ¿ya? En un día de calor, por ejemplo, el sonido va a viajar mucho más rápido que en uno que sea más frío. Y luego dice, el sonido se propaga a través de un material, de un medio material como el aire, el agua y el sólido. En el vacío el sonido no puede propagarse porque no hay medio material, ¿ya? Por ejemplo, parece que en la última evaluación yo les pregunté qué pasa si, no sé, era algo como así, ¿ya? Supongamos que nosotros estamos en la luna, ¿ya? Obviamente con nuestro traje especial y todo, ¿cierto? Y vemos chocar a un meteorito con, no sé, con cualquier cosa, con otro meteorito, o vemos explotar un meteorito, ¿ya? Nosotros no podríamos escuchar, de hecho no va a haber sonido, porque en el vacío no hay un medio. No hay un medio, por lo tanto no se puede escuchar, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo un experimento, ¿cierto? Que es básicamente dos vasos con un hilo. Este hilo puede ser hilo, lana, distintos tipos de hilo, ¿cierto? La idea es que sea algo que se pueda tensar. Y dos vasos que pueden ser generalmente de plástico, plumaví, de estos como de cumpleaños. ¿Ya? Se le hace un hoyito en la base, un hoyito pequeño, que pueda pasar el hilo y se le pone un nudo para que el hilo no se salga. ¿Ya?
Y obviamente tensando el hilo, las personas pueden hablar, ¿ya? Esto creo, me parece que lo hicimos el año pasado con los primeros medios, ¿ya? Si hubiéramos estado en clases formales, quizás lo hubiéramos hecho. Entonces, aquí están según los medios como yo les comentaba, ¿ya? Recuerden que el sonido es una onda de presión, que lo comenta acá, o de compresión. Aquí dice onda de compresión, pero es lo mismo. Onda de compresión, onda de presión, o también la onda longitudinal, por si acaso. Cuando nosotros decimos que el sonido era una onda longitudinal, es porque las partículas del medio se mueven hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. O se, o se estira y se comprime, ¿ya? Por si acaso. En cuanto al líquido, ¿cierto? Aquí sus compañeras dicen que en agua salada el sonido tendrá una velocidad de 1500 metros por en segundo y en el agua dulce 1435 metros por en segundo. Eso nosotros ya lo revisamos, por eso no lo voy a leer, ¿cierto? Pero esta tablita es interesante. Aquí fíjense que está la temperatura en grados Celsius, faltó el Celsius, ¿cierto? Y está la velocidad, ¿ya? Entonces a 0 grados Celsius la velocidad va a ser de 331 metros por segundo, a 10 grados Celsius va a ser 337 metros por segundo, a 20 grados 343 y a 50 grados Celsius 361. Entonces dice al lado, por cada grado centígrados que sube la temperatura, la velocidad aumenta en un promedio de 0,6 metros por segundo. ¿Ya? Eso es más o menos para que ustedes sepan. Generalmente la temperatura se toma a 15 o a 20 grados Celsius. A 15 grados Celsius es 340 metros partido por segundo y a 20 grados Celsius 343 metros partido en segundo. Así que muy bien esta infografía. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que preguntar. Mientras tanto voy a poner la siguiente, pero si tiene alguna duda alguien, pregunten más. Profe, ¿te has habilitado el chat? Sí o no, ¿están seguros? Sí. Ya, ahí lo activé. Gracias, Eva. Chicos, entonces vamos a ver la siguiente infografía, que son fuentes sonoras, ¿ya? Aquí las fuentes sonoras tratan sobre un poquito, está como enfocado a los instrumentos musicales, ¿ya? Pero una fuente sonora puede ser cualquier objeto o persona o animal, ¿cierto? Que emita un sonido, ¿ya? Cualquier objeto básicamente que vibre, por si acaso, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a la infografía 8. Después vamos a revisar por si acaso la 10 y la 11, nos vamos a saltar la 9. La 9 la vamos a dejar para la próxima clase porque es un poquito más, tenemos que profundizar un poquito en la 9, ¿ya? Entonces la vamos a dejar para la próxima clase. Fuentes sonoras. ¿Qué son las fuentes sonoras? Entonces dice es cualquier objeto o elemento que emite un sonido o vibra al ser golpeado por una columna de aire, ¿ya? Puede ser de aire, puede ser de sólido, puede ser líquido, ¿ya? Por si acaso. Dice cada fuente tiene un nivel acústico que se mide en decibeles, que era la intensidad del sonido. Ya no hay mí. Ya, por eso había desactivado el chat porque me hablan entre clase y yo estoy haciendo clase, entonces me desconcentro. Por eso mismo yo no tengo el celular acá, o sea, de hecho tengo desactivado el celular porque estoy en clases, ¿ya? Entonces, chicos, si vamos a hacer preguntas que sean de materia, levantando la mano, por favor, lo posible, ¿ya? Entonces, sigo con el tema. Dice, cada fuente sonora tiene sus características particulares, lo que define las cualidades del sonido: timbre, altura, intensidad y duración. Nosotros acá nos estamos fijando solamente en 3 propiedades del sonido, que son la intensidad, que está relacionada con la amplitud, el tono, ¿cierto?, que está relacionado con la frecuencia, y el timbre,
¿ya? Esas son las 3 propiedades del sonido que nosotros estamos estudiando. Por el momento, la duración no nos vamos a enfocar en eso, ¿ya? De hecho, no creo que lo hagamos, porque no es importante la verdad las cosas. Los sonidos se mueven por un medio elástico, ¿cierto? Este medio, recuerden que puede ser sólido, líquido, gaseoso. Instrumentos musicales. Los sonidos de los instrumentos musicales son sonidos armónicos, trabajan en conjunto para poder crear música. Algunos instrumentos necesitan un elemento extra para sonar mejor, como la guitarra acústica. Necesita un cuerpo grande con la boca, ay, esto no lo entiendo, con boca donde el sonido entre y salga. Eso hace que el sonido sea más fuerte y tenga mayor distancia. Ya. Entonces, esta parte, ¿cierto?, está relacionada con las cualidades de los instrumentos musicales. Ustedes saben que hay distintos tipos de instrumentos, hay de cuerda, hay de viento y hay de percusión. Esa es como la clasificación de los instrumentos musicales. Entonces, obviamente, cada instrumento tiene sus cualidades de fabricación dependiendo de lo que quiera hacer, ¿ya? En el caso de la flauta, uno de viento, ¿cierto? Y así sucesivamente. No nos vamos a enfocar en más detalles porque no estamos en música, ¿ya? Pero más que nada dice eso ese párrafo. Después dice, dato curioso, ¿sabías que en la prehistoria ya existían los instrumentos de cuerdas sencillos, ya que se crearon a partir de los arcos de caza primitivos? Un dato curioso, cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se encuentran en la parte superior de la laringe. Estas son membranas que vibran y regulan el tamaño y forma de la laringe. Cuando respiramos, las cuerdas están muy separadas y forman un triángulo, pero cuando se produce un sonido, estas se acercan y vibran por el efecto del aire produciendo un sonido. Entonces ahí tenemos las cuerdas vocales, ¿cierto? Que es el que origina, ¿cierto? Nuestra voz, ¿ya? Obviamente los seres humanos. Aquí hay otro dato curioso que dice, ¿sabes que imitas la voz de la persona que quieres o la que te gusta? Esto ocurre cuando hablas con esa persona, tu voz se escucha más agudo o más grave dependiendo de la voz de la persona. De ahí hay un dato curioso que quizás no se debió haber puesto. Ya, aparte está mal redactado. Pero esa es la infografía de fuentes sonoras. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Voy a habilitar el chat para consultas o dudas del contenido. En ese caso, si alguien tiene alguna duda. Nos vamos a pasar al siguiente, ¿cierto? A la siguiente, que es, nosotros dijimos que no íbamos a saltar uno, ¿ya? Nos vamos a ir al 10 y luego al 11 y terminamos. Ahora vamos a hablar de lo que es, me escuchan, de lo que es la contaminación acústica. Nos quedan 2, ¿cierto? La contaminación acústica y los efectos, las aplicaciones tecnológicas que tiene el sonido. Entonces, en cuanto a la contaminación acústica, hablando de contaminación acústica, ya, dice, ¿en qué nos afecta esto? La contaminación acústica es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones fuertes. Además, a largo plazo puede provocar daños físicos y emocionales. Ya, entonces, la contaminación acústica está relacionada con la intensidad del sonido. Si nosotros escuchamos un sonido, por ejemplo, sobre los 85 decibeles, durante lapsos de tiempos largos, se dice que es contaminación acústica. Y pueden provocarnos ciertos daños. Estos pueden ser físicos, emocionales. Lo físico es como pérdida de la audición a corto o largo plazo, dolor de oído. Eso básicamente. El dolor de cabeza también puede ser. Y lo emocional es cuando nos ponen de mal humor, cambian nuestras emociones. Lo voy a llamar así para no enfocarnos en punto, ¿ya?
Eso es. Ahora dice, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. Entonces eso viene siendo lo que es la contaminación acústica. La contaminación acústica no solamente daña a los seres humanos, sino también a los animales. Ustedes saben que los animales generalmente cuando escuchan sonidos muy fuertes se asustan y se van, ¿ya? Entonces también están enfocados en ese aspecto. Aquí hay dibujos, ¿cierto? Recuerden que la contaminación acústica se relaciona con la intensidad del sonido, por eso aquí aparece un sonómetro, ¿ya? Que mide en decibeles. Y vamos a ver este dibujito que dice rueda del tráfico, niveles y daños, ¿ya? Entonces fíjense, ambulancia 130, martillo neumático 110, motocicleta 100, camión circulando 90, tráfico abundante 80, ruedas de neumáticos 70, tráfico suave 60, no, es menos de 60, es como 56 por ahí. Viento sobre árboles un 24 parece, o 25 por ahí. ¿Ya? Y ahí fíjense los decibeles, dice más de 115 decibeles, daños graves. Estamos hablando del umbral del dolor. De 90 a 115, zona de riesgo. En 75 decibeles, límite de nocividad, que es nocivo, que es dañino. Hasta los 80 decibeles, sin riesgo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí es una de las tablas. Pero recuerden que el umbral del dolor, o el umbral del, sí, el umbral del dolor, nosotros lo fijamos en 120 decibeles por si acaso. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta sobre esta infografía? Nos vamos a la última. De todas maneras, si alguien quiere preguntar algo sobre los contenidos, pregunta nomás. Nos vamos a ir a la última, que está relacionada, ¿cierto?, con aplicaciones tecnológicas del sonido, ¿ya? Entonces, algunos dispositivos tecnológicos, ¿cierto?, ocupan lo que es el sonido para su funcionamiento, ¿ya? Y tenemos tres, el sonar, el estetoscopio y el ecógrafo. Entonces dice, a medida que la ciencia ha estudiado y modelado las propiedades, ha sido posible desarrollar diferentes tipos de tecnologías que utilizan las ondas sonoras para su funcionamiento, ¿ya? Entonces, en lo que yo les comentaba. Nos vamos al sonar. El sonar, por si acaso, es un acrónimo, o sea, significa que si nosotros lo separamos, las letras significan algo, que es como sound, es como sonido, navegación, rango de navegación, algo así son las siglas en inglés, viene del inglés, por si acaso, eh, no lo voy a pronunciar no lo voy a pronunciar, pero el sonar ocupa sonido, ¿cierto? Ocupa sonido, en este caso el sonido que va a emitir el barco, porque los barcos generalmente tienen sonar, entonces emiten una onda de sonido, que es la onda roja, llega o choca con algo y se va a devolver, ¿ya? Cuando se refleja esta onda, se produce las ondas de color azul, por si acaso, ¿ya? En este caso dice que son ondas de infrasonido, entonces son ondas de baja frecuencia. El sonar sirve para obtener, bueno, ahí dice, es posible recrear imágenes de estructuras sumergidas o del fondo marino. Gracias a eso se pudieron hacer lo que es el relieve submarino, por si acaso, gracias al sonar. El ecógrafo es un aparato que emplea ondas de ultrasonido para trazar imágenes en el interior del cuerpo humano. ¿Ya? Ahí aparece cierto un desarrollo embrionario, ¿ya? Pero puede ser del útero, puede ser de la vejiga, ¿cierto? De cualquier órgano interno, por si acaso. Entonces, este aparatito que a uno le ponen en el cuerpo, le ponen gel, le ponen el aparatito, emite una onda. Esa onda es de sonido de muy alta frecuencia, por eso le llamamos ultrasonido. Entonces va a viajar por nuestro cuerpo, va a chocar con algo y se va a devolver, ¿ya? Entonces también ocupa lo que es la reflexión, por si acaso. El estetoscopio, ¿cierto? Dicen los médicos, lo utilizan para escuchar el sonido del corazón o el sonido de la respiración.
en general sirven para eso, pero en sí los estetoscopios amplifican los sonidos internos de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces puede servir para escuchar cualquier sonido interno. Pero generalmente cuando nosotros nos resfriamos, vamos al médico, nos ponen el estetoscopio, ¿cierto? La parte de acá, donde está el mouse, la pueden poner en el pecho, la pueden poner en la espalda. Y lo típico que dicen, respire profundo por la boca. Entonces ellos lo que hacen es escuchar cómo están funcionando nuestros pulmones o nuestro sistema respiratorio, ¿ya? Y estas dos gomitas que están acá donde tengo el mouse, ¿cierto? Ellos se lo ponen en el oído, ¿ya? Eso es el estetoscopio. Tenemos la bibliografía, ¿cierto? Por si acaso, obviamente, alguien quiere revisarla. ¿Alguna duda, consulta? Porque esta ya era la última infografía, entonces si alguien tiene alguna duda, este es el momento. Va a subir esto al irme, ¿cierto? Es que la verdad no puedo Yes. anotar nada, como que creo que avanzó muy rápido, como que no alcanza a anotar muchas cosas. Pero me hubieran dicho que como nadie me hablaba, no. Ya está arriba, ya está arriba. O sea, ya lo subí al email, de hecho ya está publicado. Lo subí antes de la clase, para que lo vean, ¿ya? De todas maneras, ustedes saben que estas clases se graban y ustedes las pueden ver después, ¿ya? Pero cuando ocurra eso, díganme nomás. No me di cuenta que lo hice rápido. Y por eso preguntaba, siempre pregunto por dudas, ¿ya? ¿Alguien tiene algo más que decir, preguntar sobre los contenidos e infografías para irnos a las notas nuevamente? ¿No? ¿Seguros? Ya. Chicos, entonces con respecto a la tarea, y si no tomaron apunte ahora, está en la tarea del IRMI todas las infografías que nosotros estudiamos, revisamos ahora. Pero si les aparece alguna duda, ¿cierto? Y desea preguntarme, me puede preguntar por correo o en la próxima clase no hay ningún inconveniente, ¿ya? Por si acaso. Ahora les voy a compartir nuevamente el Excel para que lo veamos y lo revisemos. Y como les decía, si hay alguien que no está con nota por no sé qué cosa, me avisa y lo vemos. Pero sí acabo de decir, pues, Polet, que vamos a ver las notas ahora. Ya, aquí estamos. Esto ya lo habíamos visto al comienzo de la clase y aquí están nuevamente. Entonces, como les comentaba, este es el puntaje total, estos son los porcentajes, ¿ya? Y me falta solamente esta columna que corresponden a las tareas. Son las dos tareas que estaban relacionadas con la infografía. La primera fue buscar información del tema y la segunda fue el boceto. A esas dos tareas llevaban un puntaje que iban a ser agregados acá, ¿ya? Eso quiero mostrarles y que me verifiquen ustedes para yo o sea, yo creo que ya de aquí al lunes pongo las notas, ¿ya? Las personas que están sin notas, ¿cierto? Es porque no he recibido sus trabajos. En el caso de Raimundo ya me lo envió, así que lo estaría revisando de aquí al lunes. Para que los que faltan por si acaso, el plazo es, o sea, el plazo formal del colegio hasta el día de hoy, viernes, ¿ya? Eh, pero si quieren me lo pueden enviar hasta el domingo, yo el lunes obviamente reviso y ahí pongo las notas en línea. Entonces, para que los que no lo han hecho, Seba me deja terminar y después me levanta la mano para yo cederle la palabra, que no le escuché nada. Ya, para que ustedes sepan. Bueno, ahí está la gente, ¿cierto? Que no me ha enviado. Ahora, si ustedes me lo enviaron y yo no los tengo acá, igual me avisa, por si acaso. Porque me pasó una vez que un chico me envió un trabajo
el correo Gmail lo reconoció como spam, entonces no lo vi. ¿Ya? Se me avisan de todas maneras, me reenvían obviamente y para yo revisarlo. ¿Ya? Eso, ¿alguien tiene alguna duda o comentario con respecto a las notas? Noemí, ya le arreglé el asunto por si acaso. Se va, dígame. Voy a abrir el chat por si acaso alguien tiene alguna duda. Se va. ¿Qué estaba diciendo, profe? Que se me había salido el Zoom, ¿De cuál de todas las cosas? algo del lunes, Ah, que me que puse y desconecté el... algunos que me deben el trabajo, como usted, y su grupo que me los envíen hasta el domingo. O si no, yo voy a llenar de errores. Ah, ya. ¿Ya? Están las notas. Vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna duda? Ahora, repito, si los puntajes están con rojo, están con azul, están con negro, no tiene ninguna diferencia. Ya es solamente que el Excel lo arrojó de esa manera, por si acaso. Fernando, dígame. ¿Cuál era la primera nota? ¿Cómo es la primera nota? O sea, la D, la columna D. No, pues son los por... No, pues Fernando. Pero es que, Nosotros dimos una pauta, ¿cierto? sí. Y esa pauta tenía indicadores, que eran 12 indicadores. Entonces aquí lo que ustedes ven en cada columna es el número de los indicadores, por eso arriba dice 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 12. ¿Ya? Entonces eso significa que en el 1 era el indicador número 1, que ese era respecto a como la fecha de envío, la fecha de entrega. ¿Ya? Ahí sí, Fernanda. Sí, supongo. Seba tiene la mano levantada y quiere preguntar otra cosa o se le quedó levantado. Se me quedó levantada. Ya. Entonces, chicos, voy a pasar a la siguiente página. Voy a pasar un poquito para abajo para que los de abajo vean su nota. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen duda de esto, me lo pueden preguntar al tiro y si no, igual me lo pueden preguntar por correo y se los voy a responder. Eso sí que lo más seguro es que ya sea el día lunes porque hoy día ya con ustedes termino mi jornada. Nos vamos a ir a las tareas que yo les comentaba. Entonces, voy a cambiarlo. Ahí lo cambié. Ya, entonces, lo que se tienen que fijar es en la primera columna y en la segunda. Solamente las que acabo de destacar, no las otras, por si acaso. ¿Ya? Entonces voy a agrandar esto para que lo vean. Ya, entonces, las personas que tienen un 1 en cualquiera de las dos o en ambas es porque entregaron la tarea en la hora y fecha acordada. ¿Ya? Las personas que tienen 0,5 es porque lo enviaron después o porque no estaba completo. Y las personas que tienen un 0 es porque no lo han enviado. ¿Ya? Entonces, esos son los puntajes que hay de cada uno, ¿cierto? Eso yo lo tengo que sumar y lo voy a poner en la columna que faltaba por si acaso. Pero como les he dicho hace no sé cuántas clases, que quiero que ustedes me confirmen si hay aquí algún error para yo obviamente revisarlo y modificarlo. ¿Ya? Entonces ahí están los puntajes, voy a dejar un ratito en esta parte, verifíquenlos y paso a la siguiente. Seba, dígame. Profe, ¿ese porcentaje que hay en IRMI de qué es? ¿Cuál porcentaje, Seba? En la aplicación del IRMI. Pero ¿cuál? Me imagino que debe haber más de uno. Realmente nosotros tenemos dos, que son los dos controles que hemos hecho. Ah, entonces de eso es. Sí, ahora iría un tercer porcentaje, que son las infografías. Ah, ya. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? De todas maneras, igual dice control número tanto, por si acaso. Me salía sin nombre por eso. Ah, ya, ya. Yo lo pongo con nombre, debiera aparecer. ¿Ya? Pero puede ser. Voy a bajar, por si acaso. Espero que de Acuña a Mesa ya hayan visto los puntos. Voy a bajar a Mesa. Ahí estamos. Ahí está la segunda mitad del curso para que revise, por si acaso yo me equivoqué, ¿cierto? Y lo revisamos.
Chicos, entonces la tarea que va a quedar pendiente es solamente que de esos apuntes, ¿ya? La próxima semana vamos a revisar la infografía número 9, pero yo aparte les voy a traer cierto material, ¿ya? Para ir ya cerrando y terminando, porque la clase subsiguiente, que en 2 semanas más, está el siguiente control por si acaso, ¿ya? Paulette, dígame. Profesora, ¿por qué en la tercera columna hay un 3? Repito nuevamente, fíjense en la primera y en la segunda columna, no en la tercera. ¿Ya? Ok. Profe, ¿esos son de la entrega de la infografía? De las tareas, Fernando. Ah, yeah. Ya, chicos, ¿hay alguien más? ¿Todos vieron el puntaje? Si estaba bien, si estaba mal. ¿Ya? Los que faltan, nuevamente repito, hasta el día domingo, aunque sea a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana, no sé, da lo mismo. Envíelo. Ya, yo el día lunes lo voy a revisar a primera hora, eso sí. Entonces la idea es que estén en mi correo antes de las, no sé, 8 de la mañana. Eso, chicos, si tienen alguna duda o diferencia con los puntajes, me escriben un correo, ¿ya? No sé si alguien de todas maneras quiere preguntar. ¿No? Ya, chicos, nos despedimos, ¿les parece? ¿Les parece si nos despedimos? Que estén bien, tengan un excelente fin de semana, cuídense harto. Recuerden que la evaluación la tenemos en 2 semanas y la tarea ya está habilitada. Entonces, cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao, que esté bien. Ah, profe. Igual, chicos, Chao, chao, que profe. estén bien. Hoy felicidades por la infografía, estaban bastante buenas. Las que me llegaron, las que he revisado. Así que felicitaciones a ustedes. Chao, que estén bien. Adiós.